Bien, hoy en nuestro segmento de tecnología, muchas gracias por continuar en sintonía. Vamos a hablar acerca del teletrabajo y también de la ciberseguridad con un experto en tecnología e innovación. Así que le damos la bienvenida a Bernardo González. Muy buenos días, Bernardo. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido a NotExpress. Hola, hola. Buenos días. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, por favor, hablemos de la importancia que cobró el teletrabajo a un año de habernos confinado por la pandemia de COVID-19. Hablemos de eso. Así es, Catherine. Pues como todos sabemos, en el mundo entero, debido a las restricciones por las cuarentenas que han impuesto los diferentes países, la gran mayoría de las empresas, toda la fuerza laboral que puede trabajar de manera remota a través de un equipo de cómputo, de un dispositivo móvil, pues se ha visto en la necesidad de hacerlo básicamente desde sus casas. Y esto, fíjate que es un fenómeno bien interesante porque muchas de esas tecnologías estaban ya presentes con nosotros desde hace muchos años. Había diversas aplicaciones para hacer videollamadas, para hacer trabajo colaborativo, para poner documentos en la nube. Las empresas tenían sus sistemas también puestos en infraestructuras, en centros de datos, donde podían acceder a toda esta información, pero la verdad es que la costumbre de todas las personas pues nos llevaba a que siempre un porcentaje pequeño de los trabajadores de las empresas eran los que de repente 1 o 2 días hacían lo que se conoce como home office, trabajo remoto, y la pandemia vino a acelerar todo este fenómeno, esas tendencias a nivel mundial, y como tú bien lo dices, hoy a un año de distancia, pues para muchas empresas se ha probado este concepto que no solamente funciona, sino que tiene grandes beneficios. Se pueden ahorrar muchos costos tanto para la empresa como para los propios trabajadores. Hay que recordar que la gente que trabaja en grandes ciudades invertía mucho tiempo en los traslados, gastaba dinero en comer, había muchas distracciones en la oficina, y si bien también se añora un poco los compañeros y la convivencia social, pues la verdad es que desde el punto de vista de la productividad ha sido bastante beneficioso. Por supuesto, grandes ventajas que tiene el teletrabajo hoy por hoy y que ha permitido que muchas personas continúen teniendo un trabajo, porque si esto no existiera y si la tecnología, obviamente hay mucho que hablar y mucha tela que cortar en este aspecto, pero si la tecnología no fuera nuestra mano derecha hoy por hoy, creo que esto no se podría lograr. Pero me gustaría que hiciéramos una comparación para nuestros televidentes entre las ventajas y las desventajas. Hagamos una lista en cada uno de los temas, ¿le parece? Sí, claro que sí. Mira, si quieres empezamos con las ventajas Bueno. y vamos a empezar del lado de las empresas. Para muchas organizaciones lo que descubrieron con el teletrabajo es que pueden enfocar a la gente a que esté trabajando y se oriente más en resultados. Lamentablemente, antes la costumbre de muchas personas y de muchas empresas era que la gente estuviera un determinado tiempo en la oficina. Tenías tu hora de entrada de 9 a 5 y con que estuvieras ahí, pues el jefe podía estar tranquilo de que estabas ahí en la oficina, entre comillas, trabajando, pero pues eso no siempre era así. Hoy en día el estar trabajando de manera remota, el estar vigilando, por así decirlo, a una persona de si está de 9 a 5 es muy complicado. Entonces está habiendo un cambio en las empresas a pedirle a la gente más que trabaje en resultados, y eso es muy beneficio porque eleva la productividad dentro de las propias empresas. También en cuanto a los costos, las propias empresas pueden tener beneficios porque ya muchas de ellas han tomado la decisión de reducir sus espacios de oficina, ¿no? Por ahí se habla de que ya el concepto del edificio y la oficina es algo del pasado y que vamos a vivir en un mundo más bien híbrido, donde las personas vamos a estar para algunas cosas en la casa, totalmente concentrados y enfocados, y en otras tendremos que ir pues más para un trabajo colaborativo o tener una reunión con los compañeros o alguna otra cuestión. Entonces, en términos productivos, Catherine, eso yo te diría que es lo más destacado hacia las empresas y también en que se ahorran algunos costos. Como te decía, con las personas, pues también los que hemos tenido la oportunidad de trabajar de esta manera, pues hemos descubierto que puedes convivir más con la familia, que puedes administrar mejor tus tiempos, puedes tener más orden con lo que estás trabajando, te enfocas más en las cosas que requieren tu atención y también lo puedes hacer de una manera pues, también más rápida y más práctica. La gente que solíamos tener muchas reuniones y que en ocasiones nos teníamos que estar trasladando a la oficina de un cliente o con un proveedor, alguna de estas cuestiones, pues hoy en día hemos visto que la reducción de los traslados nos da una enorme cantidad de tiempo disponible, ¿no? Hoy en día prácticamente necesitas un par de minutos para cambiarte de una reunión a otra. Simplemente terminas esa videollamada, abres la siguiente y puedes continuar y ser mucho más productivo desde tu casa y tener un mejor balance de trabajo, ¿no? También destacaría otros fenómenos bien interesantes
Por ejemplo, el reclutamiento, cuando la gran mayoría de los empleados pueden trabajar desde cualquier lugar del mundo, pues puedes tener acceso como empresa a conseguir talento en cualquier lugar del mundo. O como trabajador, pues también puedes ofrecer tus servicios para una empresa que no necesariamente está en la ciudad donde tú vives, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las desventajas o los costos que esto tiene? Pues del lado de la empresa, pues tienes que tener mucho cuidado con las cuestiones de la cultura, del clima laboral, que no se pierda la identidad con lo que es tu compañía, tu organización. También tienes que tener algunos cuidados con las personas que a lo mejor no tienen un buen control de su tiempo o pueden ser un poco más dispersas, pero digamos que eso, los beneficios compensan mucho estos costos, ¿no? Y del lado de las personas, yo creo que más bien la condición de la cuarentena es la que nos tiene muy desgastados, ¿no? El no poder salir a hacer muchas cosas de nuestra vida normal, más allá de que estemos haciendo trabajo remoto, ¿no? Porque si pudiéramos, como antes, salir a un restaurante, salir al parque, caminar con total libertad, pues el teletrabajo no sería tan monótono como hoy lo es, ¿no? Yo lo que pienso es de que vamos a encontrar un balance en nuestras vidas y seguramente una modalidad de trabajo que se llama híbrido es lo que va a predominar hacia el futuro. Por supuesto, yo creo que algo que trajo muy bueno el teletrabajo es el tiempo, porque ahora podemos, como bien dice, estamos confinados y tal vez es un tanto más pesado porque no podemos salir a la calle libremente porque debemos cuidar nuestra salud, pero creo que sí es algo que nos ha permitido, si estuviéramos en otras circunstancias, disfrutar más tiempo en familia. Cuéntame algo. ¿Tú crees que si no hubiese sido el confinamiento por la pandemia de COVID-19, el teletrabajo no tuviese tanto auge o no hubiera avanzado de la manera en la que avanzó en los últimos meses? Mira, es una pregunta muy interesante porque, como te decía, todas estas tecnologías, el teletrabajo, las herramientas para hacer videollamadas, algunos fenómenos sociales como por ejemplo hacer compras en línea, lo que se conoce como e-commerce, ya traían un crecimiento que venía siendo progresivo y digamos lento en comparación de lo que pasó con la pandemia. Lo que sucedió en los últimos 12 meses es que estas tecnologías, estos comportamientos se aceleraron dramáticamente. Por ejemplo, el e-commerce en Estados Unidos de 2009 a 2019, en ese periodo de 10 años, creció más o menos a una tasa de 1% anual, es decir, creció 10 puntos porcentuales en esos 10 años. En los primeros 8 semanas de la pandemia, esto creció 11 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, te puedes dar cuenta cómo algo que venía creciendo paulatinamente y progresivamente y que tomaba muchos años, con la pandemia se aceleró dramáticamente, ¿no? Y así muchas industrias, ¿no? Por ejemplo, una muy interesante es la industria de la salud, lo que se conoce como la consulta médica, todos estos doctores que te dan una consulta cuando tienes un problema en el estómago, un resfriado, ese tipo de cuestiones que vamos al consultorio médico, pues hoy en día hay un gran auge de telemedicina. La telemedicina no se hubiera acelerado a los ritmos que está hoy en día si no hubiera sido por la pandemia, ¿no? Comprar medicamentos en línea y que te los lleven a tu casa, hacer compras como el supermercado. Por supuesto que existían las aplicaciones y las empresas que te lo podían entregar, pero muchos de nosotros estábamos acostumbrados a ir al súper y comprar las cosas, ¿no? O comprar ropa, zapatos, era como muy descabellado, ¿no? Decir, oye, no, lo tengo que tocar, lo tengo que ver, lo tengo que medir. Y la pandemia nos enseñó que para ciertos artículos sí se pueden comprar este tipo de cuestiones y eso no quita que no nos guste ir de compras y ir al centro comercial, pero descubrimos que tiene una gran conveniencia, ¿no? La tecnología es un gran aliado en ese sentido y definitivamente lo que hizo la pandemia fue acelerar todas estas tendencias que ya existían. Lo aceleró, pero creo que tarde o temprano hubiéramos llegado a este punto, porque si bien es ahora la pandemia, más adelante hubiese sido el tráfico y el tiempo que te lleva a desplazarte de un lugar a otro. Es algo que por sentido común íbamos a llegar en algún punto, no tan rápido como ahora, pero sí vamos a llegar y creo que va a seguir avanzando. Ya no va a existir un retroceso, sino un avance en cuanto a la comodidad de adquirir todo a un clic desde tu hogar y muchas empresas también, como bien dices, se tuvieron que adaptar. Por ejemplo, las tiendas de ropa, ahora tú pides que te manden un jeans y te mandan 3 tallas en 3 estilos. Entonces creo que también las empresas han logrado vencer ese obstáculo de tener que ir a tienda a tallarte la ropa y velar por nuestra seguridad.
Pero hay algo de lo cual tenemos que hablar, Bernardo, y es que también este teletrabajo, todo esto del e-commerce puso en evidencia algo muy importante y es la alerta a la ciberseguridad. He conocido muchas personas a las cuales les han hackeado incluso sus cuentas en redes sociales. Sí. Así es. Mira, la ciberseguridad es un tema muy importante y que lamentablemente, como tú lo comentas, está aún subestimado tanto por las empresas como por los individuos, ¿no? Nosotros las personas. Y fíjate que sucede algo pues muy natural. Hoy en día, con toda esta digitalización que tenemos en las sociedades, gran parte de nuestros valores están puestos en ese formato. Es decir, ya no vamos al banco y tenemos ahí lo que antes era nuestra cuenta de cheques y hacemos transferencias bancarias y ahí tenemos nuestros ahorros o ahí nos depositan la nómina. Y entonces se vuelve muy importante que esas claves de seguridad que tal vez hace algunos años pues le poníamos cualquier cosa o nuestro nombre o la fecha de nacimiento, pues hoy hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y hay recomendaciones muy puntuales, ¿no? Tenemos que tener un administrador de contraseñas porque las contraseñas hay que hacerlas largas, tienen que tener combinaciones entre números, letras en mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales y se vuelve muy complejo que lo recuerdes o peor aún que lo estés anotando en algún lugar donde alguien lo pueda descubrir, ¿no? Entonces, aplicaciones de administración de passwords son muy recomendables. También es muy necesario que la gente tenga la conciencia de conectarse con lo que se llaman VPNs, que es una red virtual pública, con lo cual es un software que tú instalas en tu computadora y vas a cifrar la comunicación que estás teniendo con el website en el que estás haciendo una transacción, con tu banco, con quien lo estés haciendo, ¿no? Y también del lado de las empresas es muy importante que inviertan en esta ciberseguridad. En los modelos más antiguos, digamos que las empresas, si tenían locales donde vendían productos, pues es muy natural que contraten una seguridad física, ¿no? Tienes que tener un policía y ponen una alarma e instalan videocámaras. ¿Por qué? Pues porque saben que la delincuencia podría sorprenderlos en el mundo físico. Pues exactamente lo mismo sucede en el mundo digital. Lamentablemente la delincuencia también aprovecha estas tecnologías, también se va sofisticando y entonces atacan a estas empresas, a estas aplicaciones, a estos websites y es muy importante que las empresas cuenten con todas estas medidas de seguridad, equipos, software, procedimientos, políticas, mecanismos, que se asesoren con un experto en seguridad para que puedan proteger toda esta información. Por supuesto, se incrementaron los riesgos y los riesgos de una forma invisible, porque no estás dándote cuenta en qué momento realmente te están hackeando tu cuenta, a menos que no tengas la asesoría y la ciberseguridad que hoy por hoy se necesita, porque creo que no solo se incrementaron los hackers, sino también el tiempo que tienen para poder hacer sus fechorías. ¿Hay alguna otra recomendación que nos quieras dar importante para nuestros televidentes en el tiempo en el que vivimos respecto a tecnología? Pues sí, mira, la recomendación para todos nuestros amigos que nos están escuchando esta mañana es de que adopten la tecnología, trae grandes ventajas, particularmente utilizar servicios de software, poner la información en la nube, que esté accesible desde cualquier dispositivo. Hoy en día estamos confinados en la casa, pero pronto vamos a pasar a otra modalidad donde nos vamos a poder mover libremente y ya descubrimos la conveniencia de que puedes trabajar y acceder desde dispositivos móviles. Entonces, te dice que hay fenómenos muy interesantes como que hay personas que se están yendo a vivir a otros lugares que no necesariamente es la ciudad donde está la empresa. ¿Por qué? Porque se pueden conectar. Gente más joven se puede aventar un viaje de aventura, no sé, en Europa, en Asia, y puede estar trabajando de lunes a viernes y los fines de semana pasear, y para eso necesita poderse conectar. Entonces, tener toda la información en una nube, tener aplicaciones de última generación, tener instalados sus antivirus, tenerlos actualizados, actualizar siempre el software y pues siempre estar abiertos a conocer nuevas tecnologías y cómo sacarle las mayores ventajas pues para las empresas, para los gobiernos y para nosotros como individuos dentro de una sociedad. Bien, Bernardo, ya para despedirnos, solo me gustaría que nos des una visualización, según tu experiencia, según lo que opinas al respecto de cómo estaremos en 10 años. Pues en el último año avanzamos rapidísimo y ni siquiera nos podíamos imaginar como seres humanos todo lo que íbamos a lograr en el tema de tecnología. ¿Qué va a pasar en un futuro próximo? En 5 o 10 años ya hablamos de un teletrabajo híbrido, pero ¿qué viene después? Así es. Pues mira, yo creo que todas estas tendencias de las cuales hemos estado hablando durante un largo tiempo se van a ir consolidando en el mercado también de manera acelerada.
Algo muy importante que pasó en todas las sociedades del mundo es que nos dimos cuenta que aplicando correctamente la tecnología se pueden tener muchas ventajas. Entonces, por ahí hay algunas tecnologías que hemos hablado de ellas en otras ocasiones, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con blockchain, criptomonedas. Son cosas que para mucha gente todavía las veían como muy lejanas, como muy conceptuales, y lo que está sucediendo a últimas fechas es de que se van a consolidar y van a entrar a industrias como la financiera, como fintech, y van a traer grandes beneficios. Por el lado de la medicina, pues va a haber grandes avances, ¿no? No es cosa menor lo que sucedió con las vacunas, todo este desarrollo que se pudo hacer como nunca en la historia en tan solo un año, y aunque estamos en una situación de emergencia y se están aplicando de manera excepcional, pues es un gran avance para la humanidad que en un año se haya podido tener una vacuna, y no solamente por un laboratorio, ¿no? Sino existen unos 5 o 7 por lo menos que prometen al ayudarnos con este tema de la pandemia. Toda la parte de automatización, todo lo que hemos hablado de inteligencia artificial, el uso de robots. Los robots son muy importantes para todo el tema, por ejemplo, de distribución de productos, estos carritos que hay por las calles, estos drones que vas a ver que cada vez los vamos a ver más de manera cotidiana. En la industria, toda esta robotización, también los robots de software, esta categoría que se llaman RPA, que automatizan todas las funciones dentro de una empresa. Entonces, yo soy muy optimista y yo creo que el uso de la tecnología va a continuar avanzando, lo va a hacer probablemente de una manera más acelerada, y tal vez en el año 2025, 2030, vamos a ver cosas verdaderamente sorprendentes como nuestra cotidianidad, ¿no? Claro, el futuro nos sorprenderá definitivamente, pero para llegar Sí. a primero debemos cuidarnos y vivir nuestro presente con todas las medidas de prevención y la inteligencia, sentido común necesario. Así que, bueno, muchísimas gracias, Bernardo, por esta charla. Fue de mucha utilidad. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Mira, me pueden encontrar en mi correo electrónico es Ujú. jb de banco, González, las dos con z, @ kionetworks.com. Me pueden encontrar en Twitter como Bernardo-GZLZ. Esa es mi cuenta también de Twitter. O pueden consultarnos también en la página de kionetworks.com. Bien, muchísimas gracias, Bernardo González, experto en tecnología e innovación. Hoy hablamos de un tema muy importante. Muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, Catherine, muchas gracias por la invitación y que tengas un buen día. Buen día para ti también y que estés muy bien. Bueno, vamos a retomar las noticias. ¿Qué sucede en nuestro país, en nuestro bloque de noticias nacionales?